Disculpen, estaba con el micrófono apagado. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente es un placer para mí como presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces. Yo soy Adriana Orocú, saludarlos y darles una cordial bienvenida tanto a quienes están acá para escuchar el diagnóstico y lo que él arroja como investigación, como instrumento de investigación, sino también a quienes participan como exponentes. Esta es una serie de diagnósticos que gracias a la colaboración con el Bank Center for International Justice, con la Red Pro Bono de las Américas y en este caso con el capítulo de Chile y la Fundación Tinker, se ha logrado esquematizar para tener un mapeado estructurado que es de fácil acceso, corto y que pueda ser muy potable para la lectura de quienes estén interesados en los temas de justicia, poder acceder a él. Así que muchas gracias a estas organizaciones, especialmente a don Jaime Chávez, porque siempre es un asiduo participante y que promueve todas estas iniciativas para que organizaciones como Van Center puedan ayudar a toda la justicia latinoamericana. Bueno, este diagnóstico que se presenta hoy es una herramienta de consulta realmente ágil, útil para la toma de decisiones de políticas públicas y que se puede contar con una información que es actual, estructurada y que también, muy importante, está avalada por el conjunto de jueces y juezas que integran la Asociación de Magistrados y Jueces de Chile. Y lamentablemente, y como en todos los países de América Latina, se reflejan una serie de condiciones de zonas de mejora en las estructuras orgánicas y en la independencia de jure y de facto de los poderes judiciales que afectan el funcionamiento del Poder Judicial de Chile. Y en Chile no es una excepción de que el Poder Judicial, como arroja bien el diagnóstico, es una estructura realmente jerarquizada es de una estructura gobiernocéntrica a través de la Corte Suprema de Justicia, esa estructura napoleónica que nos trajeron y que se quedó en América Latina y que no hemos logrado que esa estructura se democratice y está instaurada en Chile y está más evidente cuando analizamos los temas de carrera judicial, de funcionamiento de nombramientos, cuando vemos que los magistrados o ministros de corte los nombra el presidente de la República junto con alguna aval del Senado y aquí, aquí en Chile y en todos los países esto se convierte a la larga y a la corta en un sistema que afecta directamente la independencia judicial, porque con un sistema tan jerarquizado, el escalonamiento del mal funcionamiento que eventualmente un sistema como estos puede traer a la justicia independiente, realmente es complicado. Así que este diagnóstico lo observa, lo refiere y hace la conexión con los temas específicos de carrera judicial, de evaluación, de sistema disciplinario y advierte efectivamente en las conclusiones de estos temas que son neurálgicos y salvaguardando, por supuesto, temas importantes que tienen en Chile que son abiertamente estructurados y que otros debemos de copiar también, como son los temas de capacitación para jueces, que esto sí es una zona bastante fuerte en Chile y que se destaca en el informe. Así que ya de todos los temas internos que tiene, las personas que están encargadas, especialmente los jueces, doña Lidia y don Alejandro, que lo van a estructurar junto con el profesor Cristian y don Simón, que están acá, van a detallar el contenido de este informe, pero sí es importante para nosotros como Organización Internacional de Jueces que todas estas estructuras que tienen zonas de mejora importante se evidencien no solo para tenerlo como resultado, sino para tenerlo como propósito de mejora y especialmente en la coyuntura que está pasando Chile de implementar una nueva estructura constitucional para el mejoramiento de todo el aparato público y de la justicia y el poder judicial en Chile, esto se pueda tomar en cuenta como salvaguarda de la mejora en la justicia para bien de la ciudadanía y de la independencia judicial. Así que, sin más, le devuelvo la palabra a don Jaime agradeciendo
a quienes hicieron posible que este estudio tan serio y estructurado podamos hoy validarlo y evidenciarlo, sino que, repito, para poder replicarlo en este momento que tan necesario es para las autoridades chilenas que puedan tener este instrumento a mano. Así que muy buenas tardes y esto va a ser de mucho provecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, jueza Adriana Orocu. Yo soy Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Van Center for International Justice, que es un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Para el Van Center, los temas de independencia judicial son fundamentales como un pilar esencial del Estado de Derecho. En ningún país donde no hay independencia judicial no puede haber desarrollo, no hay inversión. eh, Como parte del trabajo que hemos realizado en la región, hemos visto que aquellos países en donde no hay independencia judicial también sufre la garantía, el respeto de los derechos humanos, la certeza jurídica. Y este es uno de los elementos que nosotros como abogados siempre tomamos muy en cuenta para cualquier tipo de trabajo. En países de la región, desafortunadamente, que no hay certeza jurídica, repito, no puede haber ningún tipo de desarrollo y es por esto que hablar sobre la independencia y la integridad judicial es tan importante. El día de hoy estamos presentando este diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en Chile, que como ya adelantaba la jueza Orocu, se trata de uno de 15 documentos que se están publicando para la región, que buscan poder establecer de una manera sencilla cómo están las judicaturas en cada uno de los países. Hemos visto trabajando con asociaciones judiciales que cuando uno quiere entender cómo es la situación de independencia judicial en un país, generalmente termina uno teniendo que leer toda una enciclopedia y toda la historia de qué ha sido la judicatura. Y eso al final termina afectando el que la gente, la comunidad jurídica pueda informarse y estar más atentas de lo que pasa con la independencia judicial, pero además de cuáles son esos puntos importantes que hay que poner atención cuando estamos hablando de independencia judicial en un país. Para nosotros, colaborar con la Federación Latinoamericana de Magistrados y en este caso con la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile es muy importante para poder llevar a cabo este diagnóstico e identificar exactamente dónde están los puntos de lo que se ha hecho bien, que es muy importante decirlo y es muy importante compartirlo con la región, pero también de cuáles son los puntos que presentan una área de mejora con el fin de poder seguir trabajando esto tanto para Chile, para cada uno de los países que estamos presentando este diagnóstico, pero también para un intercambio a nivel regional. Escucharemos hoy de personas que trabajan en este tema todos los días, cuál es su percepción de las oportunidades, de los retos, de lo que se hace bien, pero sobre todo cómo puede la comunidad jurídica seguirse involucrada. Nosotros como Van Center hacemos mucho énfasis en que la independencia judicial, la falta de independencia judicial o el trabajar por la independencia judicial no es una cuestión que solo le atañe a las y los jueces o las organizaciones de derechos humanos, sino que debe ser una tarea de toda la comunidad jurídica. Y es por eso que celebramos que en la elaboración de estos diagnósticos ha habido, por supuesto, la parte de las jueces y de los jueces, pero también de una comunidad interesada en lo que está pasando por la independencia judicial. Es importante mencionar también que hablamos de independencia judicial, pero es fundamental entender que esta independencia va de la mano con la integridad judicial, ¿no? La, si la podemos ver como si fueran dos caras de la misma moneda, porque no puede haber jueces independientes que no sean íntegros, ¿no? Y en la medida que los jueces sean íntegros, pueden también favorecer o abonar a su independencia. Con esto dejaría aquí esta muy pequeña introducción y hablando de esta participación que puede tener la comunidad jurídica en la independencia judicial, quiero dejar en uso de la palabra al abogado Simón Sañartu, que es consejero de la Fundación Pro Bono Chile, que estuvo involucrada también en el desarrollo de este diagnóstico. Así que adelante, por favor, y muchas gracias por la participación.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias al FLAM, al Cyrus Van Center y a la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile por la invitación, a la Fundación Pro Bono en lo que ha sido este informe y la posibilidad de poder exponer un breves minutos en este webinar. Eh, yo participo en este webinar como consejero de la Fundación Pro Bono en Chile, que es una fundación sin fines de lucros que en una parte importante de su actividad se dedica a asesorar a personas de escasos recursos. Y desde esa perspectiva, uno puede observar que a lo menos desde lo que dice relación con la independencia del sistema de justicia, que es algo que va más allá del Poder Judicial, esto creo que es importante. Chile tiene a lo menos una estructura normativa adecuada, siempre mejorable, pero adecuada, donde uno, a lo menos la norma jurídica sí permite prever que se puede ejercer la actividad jurisdiccional con cierto grado de independencia. Sin embargo, la administración de justicia en Chile va más allá de lo que es el Poder Judicial. Antes de entrar a eso, creo que es importante considerar que una de las garantías, ya no normativas, sino que prácticas, que permite eh, evidenciar un cierto grado de independencia de la judicatura, puede advertirse con el principio procesal de la publicidad, que en Chile está muy desarrollado. Y en Chile está muy desarrollado el principio de la publicidad principalmente por el acceso a Internet y la posibilidad de poder tramitar a través de las páginas web o carpetas electrónicas los procesos judiciales. Eso da una garantía importante de imparcialidad, porque todos los procesos judiciales que tramita el Poder Judicial, salvo excepciones como juicios de familia o juicios de menor o ciertos asuntos penales, son públicos o de acceso o de fácil acceso público. Y si a eso le suma de que Chile tiene una cobertura de Internet bastante alta, del torno al 90%, sin entrar a analizarlo desde los distintos 3, 4 o 5G, eso en comparación con otros países latinoamericanos genera un estándar de imparcialidad importante, ¿no? Esta regla positiva de norma adecuada y la práctica de procesos judiciales que se tramitan bajo un estándar, un principio de publicidad, garantizan cierto grado de independencia y eso está muy bien, pero dentro del contexto de lo que son las causas que se tramitan dentro del Poder Judicial. Dos asuntos acá es importante considerar como elementos a mejorar. El primero, en lo que dice relación con el Poder Judicial, es que si bien la cobertura de Internet y por tanto el principio de publicidad aplicado es alto, no todos tienen acceso a Internet y por tanto, y quienes no tienen acceso a Internet normalmente son personas de escasos recursos. Y ahí entonces podría haber una especie de eh, falta, o sea, de distorsión, ¿eh? Respecto a la manera en que se enfrentan los justiciables al poder judicial o a la administración de justicia. Quien tenga acceso a Internet podrá estar en una situación más ventajosa que la otra desde la perspectiva de lo que estamos conversando. Y otro detalle importante acá son todo el cúmulo de cientos de miles de causas o, eh, o de ejercicio jurisdiccional que se aplica en Chile y que no forma parte del Poder Judicial. Solo un par de datos, ¿no? En Chile normalmente el Poder Judicial tramita del orden de los 2 millones de causas anuales, si consideramos civiles, penales, laborales, de familia. 2 millones que ingresan y salen. Por tanto, el número va variando día a día. Eh, Solo la Tesorería General de la República, que es un aparato jurisdiccional, aplica jurisdicción, solo la Tesorería General de la República tramita 500.000 causas anuales. 500.000 causas anuales que no se tramitan bajo un estándar de publicidad, donde los justiciables, es decir, el contribuyente deudor, no tiene la posibilidad de defenderse, que cuando lo hace contra un juez y parte,
sin poder acceder al expediente y con la posibilidad de ejercer excepciones totalmente limitadas, son solo 3, se lo establece el Código Tributario. Lo mismo ocurre con los procesos judiciales contenciosos administrativos, otros varios cientos de miles de causas en que los ciudadanos tienen que enfrentarse a juez y parte, y obviamente quien juzga es una entidad que no es independiente de ninguna manera. Por tanto, esto es un tema que da para largo, pero como solo tengo 5 minutos, puedo decir que desde la Fundación Pro Bono podemos observar que el estándar de administración de justicia por parte del Poder Judicial, desde la perspectiva normativa y práctica, es adecuado, que puede mejorarse si es que se aumenta, si es que se mejora el principio de publicidad a través del acceso a Internet, que es una gran garantía procesal, pero que eso no da cuenta del problema en su globalidad, porque hay un cúmulo hay toda una administración de justicia paralela al Poder Judicial que está muy lejos de resistir cualquier mínimo estándar de imparcialidad, como lo son los procesos que se tramitan ante el Estado, ya sea en materia tributaria o administrativa. Muchísimas gracias, Simón. Un comentario sin duda relevante, muy importante respecto de lo que estaremos discutiendo el día de hoy. Dejo entonces en uso de la voz a mi colega María Cristina Martínez, que nos hará un breve repaso de qué contiene este documento, para después entrar a las participaciones ya de las personas que imparten justicia en Chile y que están trabajando en este tema dentro de la judicatura. Gracias, María Cristina. Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros desde el Van Center junto con la FLAM hemos procurado que el contenido de estos diagnósticos, como lo mencionó Jaime, a lo largo y ancho del continente, que ya tenemos varios publicados y que sería chévere que los consultaran y se los leyeran, no solo el de Chile, sino los demás, porque así van a poder ver que tratamos de estructurarlos de manera muy similar para que puedan ver en qué jurisdicciones también hay algunos problemas y ataques específicos a la independencia judicial en diferentes frentes y qué estados tienen de hecho buenas prácticas. Y eso me parece interesante con justamente lo que acaba de mencionar Simón y que podría ser interesante para otras jurisdicciones en la región. Entonces tratamos de que sean documentos que se puedan leer en conjunto y que se puedan comparar para que se puedan compartir las buenas prácticas y atender las situaciones más críticas. En ese sentido, procuramos entonces que tenga un orden que parezca lógico para su lectura. También procuramos que el lenguaje que se utiliza en el diagnóstico sea un lenguaje sencillo y no solamente que lo puedan leer jueces o abogados, sino que sea también un documento que pueda utilizar una persona que trabaja en medios de comunicación, que trabaja en el sector de las empresas y que está haciendo un análisis. Entonces, procuramos que sea un tema muy sencillo. Sin embargo, pues sí cuenta como con los principales aspectos normativos e institucionales que sirven para entender si estos son adecuados o no de cara a la independencia judicial y de cara a estándares internacionales. El diagnóstico inicia con una explicación muy breve sobre la estructura general del Poder Judicial. Para los que trabajan en esto quizás sea un poco sencillo y obvio, pero los poderes judiciales están estructurados de manera muy distinta en los diferentes países y eso de entrada ya muestra cuando hay o no hay algunos problemas en ese sentido. Una vez se cumple como este objetivo, entramos a la parte de la conformación de la judicatura y entonces evaluamos de manera breve, pero igual intentando analizar los posibles problemas, los mecanismos que existen para la designación de juezas y jueces y de magistradas y magistrados de altas cortes, y si estos mecanismos pues se puede identificar algún problema en la transparencia o en el hecho de si están basados en mérito o no y demás. Una vez conformada la judicatura, entramos a evaluar algunos aspectos de la carrera judicial, aspectos que van desde el tema de las evaluaciones, los ascensos, los traslados, la disciplina, también con el objetivo de entender cómo funcionan
y si en la práctica funcionan como la norma y el protocolo institucional dicta que deberían funcionar. Y bueno, justo como lo mencionó la jueza Oroku, el tema de las capacitaciones pues ocupa un lugar muy importante dentro de todo ese sistema para poder entender en qué dirección van los distintos estados en relación con este tema. También se incluyen algunos asuntos de mecanismos de transparencia e integridad, no solo pues para resaltar toda la parte de independencia judicial, sino la de integridad que lo acompaña muy de cerca y que también es un tema que se está vigilando hoy en día en la región con todos los temas que surgen en materia de transparencia. Y pues dependiendo del estado se hace más o menos énfasis en los asuntos de seguridad física y jurídica, que como ya sabemos en algunos lugares de la región es bastante álgido el tema de seguridad jurídica, ya que se usan pues mecanismos para persecución e incluso criminalización de jueces, y pues el tema de la seguridad física que siempre debe también como atenderse. Buscamos también incluir un capítulo sobre género y los temas de diversidad en la judicatura, también con el objetivo de compartir las buenas prácticas e identificar como las oportunidades de mejora. Entonces, habiendo hecho usted como breve análisis, esta breve lista de todo aquello que está contenido en el diagnóstico y que de alguna manera muchos de los temas sugieren herramientas para una lectura de asuntos más profundos de cada uno de estos aspectos, vamos a darle la palabra a las juezas, pues jueces y jueces que han tenido la oportunidad de participar no solo en la elaboración de este diagnóstico, sino también de poder explicar a una audiencia internacional y regional cuáles son los aspectos a resaltar y cuáles son estas oportunidades de mejora. Entonces, en este sentido, quisiera darle la palabra al juez Alejandro Vera, que actúa también como presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, para que nos dé sus comentarios y nos haga su exposición sobre esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. En nombre de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, quiero agradecer particularmente el trabajo que ha hecho One Center International Justice en estos 15 países con estos informes en materia de independencia judicial y que se ha hecho gracias a esta alianza que se tiene con la Federación Latinoamericana de Magistrados, organización a la que nosotros como asociación pertenecemos. El tema de independencia judicial es de suma importancia para esta asociación. Ya el año 2014 nosotros presentamos una denuncia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la estructura del Poder Judicial en Chile. Hemos participado activamente en reforzar no solamente la independencia externa del Poder Judicial, sino también la independencia interna, especialmente a través de los procedimientos y particularmente regímenes mal llamados disciplinarios, pero que son de responsabilidad funcionaria de los jueces y juezas, y también ha habido una especial preocupación de esta asociación para hacer carne la separación de poderes dentro del Poder Judicial, especialmente separar la función jurisdiccional de la función administrativa que tiene actualmente la Corte Suprema, lo que ha significado una participación directa y proactiva en los procesos constitucionales que se han llevado adelante, especialmente aquí en Chile. En dos oportunidades, en este momento tenemos en marcha un proyecto ya constitucional que en parte cumple ese objetivo, quizás no completamente a nuestra satisfacción, pero sí hay este atisbo, digamos, de separación de lo jurisdiccional de lo administrativo en el proyecto constitucional que se va a votar en Chile el 17 de diciembre próximo. Por otra parte, efectivamente, el tema de integridad judicial es un tema preponderante. El año 2018-2019, la Asociación de Magistrados fue elegida como punto focal a nivel latinoamericano en materia de integridad judicial no solamente para la capacitación, sino la promoción en materia de ética entre los jueces. Y por último, el tema de género también constituye un elemento sumamente relevante
La asociación tiene una comisión de género y ha participado directamente con la Corte Suprema en la Secretaría de Género de la Corte Suprema, en el Consejo Consultivo de la Corte Suprema en materia de género, y lo que ha llevado a concretarse en protocolos específicos de atención con perspectiva de género y diversidad sexual y no discriminación. De tal manera que este trabajo va absolutamente en la línea del trabajo que se ha hecho por la asociación. Nosotros reunimos a más del 70% de los jueces de Chile, y para nosotros nos llena de orgullo la especial preocupación de Advanced Center y de la FLAM en el desarrollo de este informe. Quiero también agradecer sin lugar a dudas la colaboración que nos ha prestado el IDJ a través de su presidenta Lidia Poza, y especialmente a Cristian Riego, quien docente que nos va, y académico, que nos va a presentar también un análisis más específico sobre este informe. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, juez Vera. Le quiero dar la palabra entonces a la jueza Lidia Poza Matus, que es la presidenta del Instituto de Estudios Judiciales, para que nos cuente específicamente, pues también desde su óptica, sus comentarios sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los saludos a todos y a todas, especialmente a aquellos que nos siguen vía remota de lugares lejanos. Es muy grato para el Instituto de Estudios Judiciales participar de una actividad como la que ustedes han convocado, especialmente por la calidad del informe que nos han presentado, el cual contiene sin duda todos aquellos elementos que nosotros también hemos ido advirtiendo con el paso del tiempo como necesidades a abordar desde la judicatura, ¿no? Para quienes no saben, el Instituto de Estudios Judiciales es una entidad de capacitación continua de jueces y juezas que surge al alero de la Asociación Nacional de Magistrados por allá por los años 90 con la vuelta a la democracia, y que tuvo como objetivo primordial capacitar a los jueces y juezas en aquellas reformas, especialmente procesales, que venían a instalarse con el nuevo rumbo, ¿no?, que requería la República para su funcionamiento y protección de los derechos humanos de las personas. Entonces, el instituto ha mantenido durante todo este tiempo esa impronta, ese objetivo, ese requerimiento. En lo específico, hemos ido trabajando hace ya varios años, siempre bajo el mandato de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, especialmente aquello que ha tenido que ver con gobierno judicial, ¿no? Entendemos que una de las necesidades prioritarias para el Poder Judicial chileno es la independencia judicial, entendido como una garantía del ciudadano y ciudadana, no como una prerrogativa de los jueces, ¿no? Y que implica la posibilidad, la necesidad, la exigencia de que los jueces y juezas estemos sujetos únicamente a la ley y no a aquellos otros asuntos o desvíos no propios del ejercicio del poder jerárquico que de alguna forma presionan, distraen o limitan esta independencia. Ese ha sido nuestro trabajo en el último tiempo. Hemos realizado numerosos seminarios, conversatorios, cursos, en fin, de manera que este informe que ustedes presentan de alguna manera viene a colaborar en esa misma dirección. Yo solo quisiera agregar, como a lo que ya dijo Alejandro Vera, que para nosotros en este proceso constituyente que ya va, ustedes saben, por una segunda versión, ha sido una necesidad de fortalecer nuestras competencias y nuestras propuestas en ese ámbito, fundamentalmente gobierno judicial, independencia judicial, pero sin abandonar aquellos otros aspectos que también toca este informe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con integridad, todos los sistemas anticorrupción, transparencia, pero particularmente también la incorporación de la paridad como un elemento básico al momento
de las designaciones y todo aquello que tiene que ver con el nombramiento de los jueces y juezas. Hemos hecho un trabajo también durante bastante tiempo acerca de los perfiles de estos cargos vinculados a lo que la Flama ha venido haciendo también hace varios años en esa misma dirección, que está a disposición de todos aquellos que quieran consultarlo, ¿no? Pero que en resumen camina hacia la necesidad de un juez profesional, un juez independiente, con mecanismos de transparencia, en que el sistema disciplinario y administrativo en general esté separado de la función jurisdiccional como una cuestión básica para la independencia de jueces y juezas. De manera que solo agradecer la oportunidad de participar en esta actividad. Estamos muy atentos especialmente a los comentarios que posteriormente podamos recibir de nuestros asociados y asociadas, de los jueces en general, y por eso que le hemos pedido y estamos ahí con ellos, con magistrado Vera, atentos a lo que el profesor Cristian Riego, un poco cometido por nosotros, pueda aportarnos de una perspectiva académica. Así que por mi parte solo agradecer y que quedo a disposición de lo que pueda desde el instituto también seguir colaborando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, jueza Lidia Poza. Le damos entonces la palabra al profesor Cristian Riego para que nos dé sus comentarios sobre el tema. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo leí el texto y como tengo muy poquito tiempo, me voy a limitar a hacer un par de comentarios sobre algunos de los temas que se abordaron, porque la verdad incluso no sé si me alcanza el tiempo. El primero es sobre el tema de las designaciones, que el texto describe un poco cómo funciona y plantea algunas críticas que se han hecho, pero a mí me parece que para entender bien los problemas que tiene nuestro sistema de designaciones es necesario ir más allá de la legislación y hay que ir a la práctica. Y la verdad es que yo creo que en los últimos años, uno podría decir que, digamos, el Poder Judicial vive una crisis muy aguda en la época de la dictadura y en los años inmediatamente posteriores a la dictadura. Luego, yo diría que hay un momento de bastante avance, de progresos, de reformas importantes en los años posteriores a la democracia, pero mi percepción es que en los últimos años algunas situaciones digamos, han ido mostrando flancos importantes, sobre todo a través de cómo se entienden y cómo se practican ciertas cosas que están establecidas en la ley. Y me refiero específicamente a las designaciones de jueces, especialmente diría yo en los ámbitos superiores, o sea, me refiero fundamentalmente a las Cortes Supremas y a las Cortes de Apelaciones. Creo que esto tiene algún impacto hacia abajo, pero fundamentalmente allí es donde se produce el problema. ¿Cuál es el problema en mi opinión? En mi opinión es que el sistema que aparece descrito en la ley, ¿cierto? Se practica de un modo, yo diría, extraordinariamente informal. No existen parámetros para tomar las decisiones correspondientes. O sea, cuando los jueces, digamos, van a decidir cómo armar la terna o quina para presentar al gobierno, si bien es cierto, se arman unas carpetas y estas carpetas tienen alguna información que podría ser útil para hacer un juicio de mérito, en la práctica eso no tiene fuerza y lo que hay realmente es un proceso de intercambio de favores, conversaciones, hay grupos de amistad, digamos, y intereses mutuos que promueven candidaturas, las apoyan, y los jueces tienen que someterse, digamos, a una serie de procedimientos que ya se han vuelto rituales y que consisten básicamente en establecer algún tipo de compromiso, asociación con otros jueces que van a permitir que sean incluidos en las ternas o quinas. Esto diría yo que se ha agravado especialmente por una circunstancia que no tiene que ver con el sistema judicial en sí mismo, sino con el hecho de que la ley chilena, en mi opinión, muy erróneamente, ha encargado a la judicatura chilena la designación de una serie de otros funcionarios. Por ejemplo, los fiscales. En Chile los fiscales superiores, o sea, los fiscales regionales y el fiscal nacional,
se designan también por las Cortes de Apelaciones y por la Corte Suprema con un método semejante. Por ejemplo, los notarios. No vamos a hablar sobre eso acá, pero en Chile este es un gran tema, digamos, los notarios son personas que ganan muchísimo dinero y es un monopolio muy pequeño que en realidad genera enormes riquezas para que ellos son designados. Bueno, y otros más, digamos, pero estos son los más importantes. También los ministros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, algunos de ellos participan de estos métodos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que digámoslo así, el sistema de relaciones, lobby, grupos de influencia se ha sofisticado mucho porque hay demasiados nombramientos en juego. Y algunos de ellos, especialmente los notarios, con intereses económicos muy sustantivos, muy, muy grandes. Digamos. Los notarios son personas que ganan mucho dinero y por lo tanto tienen la capacidad, cuando son nombrados, de hacer muchos favores. Entonces sabemos que hay muchas personas digamos, que los notarios pueden hacerle muchos favores a los jueces, luego también a los políticos, ¿cierto? Por ejemplo, poner gente de su familia en trabajos, digamos, a trabajar en la notaría o situaciones de ese tipo, ¿cierto? Entonces, el problema es que el sistema chileno está hoy día, yo diría, prácticamente estructurado en torno a un sistema de tráfico de influencia. Por supuesto, no en un 100%, hay jueces que son designados sin que esto ocurra, sobre todo de los escalones más bajos, y donde realmente las prácticas son muy, diría yo, tienen varios problemas esto. Hace que los jueces tengan que comportarse pensando en estas campañas, ¿cierto? Los jueces van a estar atentos, digamos, a la sensibilidad de todas estas personas que eventualmente van a tener que ir a pedirle su apoyo para ser nombrados, y eso les quita independencia, claramente. Pero además, los jueces, digamos, se genera una dinámica en los tribunales que es muy peligrosa, porque esta dinámica, yo creo que la mayoría de los jueces chilenos no usa estos métodos para decidir los fallos. Nunca he visto que un juez haga este mismo tipo de cosas para decidir acerca de los fallos, pero sí de los nombramientos. El problema es que establecido estas metodologías de lobby, de conversaciones, de intercambio de favores, la posibilidad de que alguien los utilice ya no para los nombramientos, sino también para conseguir ventajas en lo propiamente judicial, es un riesgo que yo creo que está ahí y que le hace muy mal al sistema. Lo que sí es, genera mucha sospecha, ¿cierto? La población tiene mucha sospecha de si este sistema no se utilizará también cuando se trata de tomar una decisión propiamente jurisdiccional. Luego, esto pasa, digamos, sobre todo en el caso de los ministros de corte, en los casos de los ministros de Corte de Apelaciones, esto pasa al gobierno, donde ocurre más o menos lo mismo. O sea, donde de nuevo empieza a operar el lobby, los conocimientos, los intercambios de favores, digamos, con el ministro de Justicia u otras personas del gobierno. Aquí de nuevo la independencia se compromete porque, claro, como yo sé que voy a tener que llegar algún día al gobierno, bueno, no es bueno entrar en disputa como juez. Yo creo que hay jueces muy valientes que no les importa esto. Pero la verdad es que todos los incentivos están puestos para que un juez calcule que, digamos, no le conviene entrar en problemas con cualquier grupo o grupo de personas o partido político que el día de mañana puede llegar a estar en el gobierno y vetar su nombramiento en retaliación de esa decisión. Y discúlpenme, pero esto yo lo he visto personalmente, los ministros de justicia se vengan de los jueces que le han hecho algún tipo de fallo negativo o al gobierno o a sus amigos personales o a sus parientes, etc. Y yo creo que los jueces saben. Como digo, no, lo cual no obsta que haya jueces valientes que juzgan sin tener este prejuicio. Pero no sabemos si todos. Luego en la Corte Suprema esto se multiplica porque no solo va al gobierno, sino que luego va al Senado. Y además el Senado con una mayoría muy amplia, 2/3, lo cual hace que además de que los senadores puedan hacer un juego político, cosa que hacen, sobre, digamos, que si el candidato es uno de mi sector, muchas veces cuotean, o sea, dicen, ahora vamos a elegir uno más de izquierda, luego vamos a elegir uno más de derecha, todo el mundo lo sabe.
sino que en el último tiempo los senadores, como los senadores individuales tienen relativo poder, porque como son 2/3, incluso 1, 2 o 3 senadores pueden obstaculizar un nombramiento porque se requieren relativamente pocos votos para eso. Entonces los senadores, ya de manera desembosada, en algunos últimos nombramientos directamente, públicamente, han dicho que van a votar en contra de ciertos jueces por un fallo que los perjudicó. Lo dicen en la sala, a viva voz, el público puede escucharlo, con lo cual todos estos nombramientos están produciendo en Chile, yo diría, un efecto muy, muy negativo, una percepción muy negativa de la independencia judicial. Como digo, yo incluso creo peor de la que es, porque como los jueces chilenos son en general, vienen de una tradición muy desde abajo, son personas que han dedicado su vida a esto, yo creo que son menos permeables de lo que el público piensa. Pero con este espectáculo, la verdad es que la percepción pública es muy negativa y creo que ahí hay un problema enorme a partir de estas prácticas a las que ha dado lugar el sistema. Y con esto concluyo el primer tema, voy al segundo tema. Mi segundo tema tiene que ver con lo que ustedes en el informe llaman transparencia, pero que yo creo que está muy vinculada con la imparcialidad y con la independencia y con la integridad. En el sentido de que en un sistema, digamos, que funcione bien, las partes debieran poder ser contralores muy estrictos de la independencia, de la imparcialidad y de la integridad del juez concreto, ya no en general, sino del juez concreto frente al cual deben presentar su causa. Y aquí tenemos en Chile dos problemas, yo diría, bastante serios. Uno es que las causales de inhabilitación, o sea, las causales por las cuales una parte puede pedir o el juez estar obligado, hay dos fórmulas, digamos, una en que es a petición de parte y otra que es por iniciativa del propio juez, sin perjuicio que la parte también la pueda pedir. Las causales son muy anticuadas y no dan cuenta de los verdaderos conflictos de intereses de una sociedad moderna. En realidad son causales propias del siglo XIX, digamos, cosas muy obvias, ¿cierto? Como ser, no sé, el juez empleado de... Hay incluso que dice paniaguado, ser una de las partes paniaguadas del juez, o sea, para que vean ustedes lo anticuado que es esto. Se requeriría el establecimiento de causales modernas, o sea, de causales que dieran cuenta de lo que son hoy día los conflictos de interés, que son mucho, mucho más sutiles. Hoy día toda la gente tiene participación en distintas actividades, digamos, y en cambio hoy día cuando hay un tipo de conflicto de aquellos que no están expresados específicamente en este catálogo tan estricto, es difícil incorporarlo. Cabe decir, sí, que hay muchos jueces que tienen la práctica de extender estas causales. Eso lo hacen. Y de presentar con transparencia a veces la información y admitir que por cuestiones que no corresponden estrictamente a las causales, pero que claramente desde el punto de vista de la apariencia o de la contraparte pudiesen generar dudas, los jueces se inhiben. Eso es verdad. Ahora, más allá de las causales, o sea, una cosa son las causales, en mi opinión debiera existir a lo menos una gran causal general más abierta, ¿cierto? Que dijera, ante la existencia de cualquier hecho que pueda generar la percepción de falta de imparcialidad o falta de independencia del juez, la parte podrá promover y el juez resolverá. O sea, esto sería como... No existe una causal así. Pero más allá de las causales hay un problema de transparencia. En mi opinión, el sistema judicial debiera proveer al público acerca de los distintos elementos que están presentes en esas causales. O sea, una vez modernizadas las causales, nosotros debiésemos decir, bueno, entonces toda esa información que yo requiero para saber si el juez está en una causal debiese ser publicada. Y eso debiese pasar a ser el contenido de las hojas de vida de los jueces que están publicadas en la página web. En Chile, bueno, primero nuestras causales son anticuadas, pero la definición del contenido de las declaraciones de intereses no está estructurada en base a las causales, sino que es una declaración de intereses bastante escueta, que no necesariamente me da la información necesaria para yo poder invocar las causales. En general, la información que yo tengo que obtener para invocar una causal es una información que yo tengo que obtener de manera más o menos privada, digamos.
¿cierto? A través de que alguien que conoce, no sé, de la prensa, no es fácil obtener esa información. Pero además en Chile, en cuanto a la publicación de información de los jueces, la situación es bien precaria. Básicamente porque nosotros tenemos una ley que establece que los funcionarios públicos deben publicar cierta información. Pero esta ley no se aplica al Poder Judicial, lo cual en realidad debería ser al revés. Los jueces yo creo que tienen más necesidad de transparencia que los demás funcionarios públicos, porque, digamos, el fundamento de su actuación es la transparencia y es la, digamos, la percepción de transparencia y de falta y la independencia y la imparcialidad. Pero en nuestro sistema los jueces tienen un menor estándar. ¿Por qué? Porque la ley dice que no se aplican las normas de la ley, pero que el Poder Judicial puede dictar sus propias normas, cosa que el Poder Judicial ha hecho, lo cual es muy positivo. No obstante, en esas normas que ha dictado el Poder Judicial hay muchas restricciones. Algunas son de tipo gremial, o sea, ha habido jueces, los gremios de los jueces han sido reacios a que se ponga demasiada información por temas de privacidad, que yo creo que son razonables que los invoquen, pero probablemente en este caso la privacidad tendría que ceder frente a la transparencia. Y en segundo lugar, por temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, los jueces penales, que son la gran mayoría, porque no solo son los jueces penales, que son el número más grande, sino que todos los jueces de las Cortes Superiores les toca ver causas penales. Los jueces penales han dicho que por razones de seguridad hay alguna información que ellos no deben publicar. Entonces, en la práctica, si uno va a las declaraciones de los jueces chilenos a la página web, cosa que yo suelo hacer, yo soy profesor de clínica y hago que mis alumnos me hagan un informe sobre el juez cuando vamos a tener un caso para ver si podemos, tanto para ver si podemos o si necesitamos pedir su inhabilidad, como para también analizar, ¿cierto?, cómo tenemos que dirigirnos a ese juez, dada su trayectoria y sus características, su edad, etc. La verdad es que en las páginas web la información es mínima y no es útil para que las partes ejerzan esta función de control sobre, digamos, los intereses o los distintos contenidos y componentes que la propia ley, ni siquiera que la mezquina ley actual define, mucho menos que una ley moderna, digamos, que efectivamente garantizara que la independencia y la imparcialidad digamos, deban protegerse adecuadamente. Yo creo que, y con esto termino, que en Chile la verdad es que nuestro Poder Judicial es en general independiente, nuestros jueces son en general íntegros, en general actúan con imparcialidad, pero hay algunos problemas que no diría que son masivos. Yo creo que los más importantes son los que yo he mencionado, alguien podría pensar que son otros, pero lo que más me preocupa sobre todo es que yo creo que había un deterioro de las prácticas, de la calidad de nuestras prácticas en esta materia, y que si no le ponemos, digamos, un límite a esto, corremos el riesgo de volver a prácticas muy viciosas que existieron, sobre todo en la dictadura y en los años inmediatamente posteriores a la dictadura, donde el Poder Judicial tenía muy mala imagen y donde efectivamente habían prácticas muy, muy malas, producto de la intervención que había hecho la dictadura en el sistema de justicia. Eso es. Pero no haberme pasado mucho el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Riego. Nos llega una pregunta para el juez Vera respecto en el marco como de un proceso constituyente, que queremos saber la posición de la asociación sobre temas que habría que fortalecer en materia de independencia judicial o quizás de integridad. Sí, en este sentido, obviamente son temas que se han tratado a nivel de convención de magistrados desde el año 2010, en las convenciones, que es el organismo democrático más grande que tiene la Asociación de Magistrados. Han habido temas como, por ejemplo, un recurso de queja, en el fondo, que desde hace muchísimo tiempo, en el fondo, constituye una forma de hacer salir a un juez a través de un proceso disciplinario por la dictación de una resolución. Eso es gravemente atentatorio en contra de la independencia judicial, cosa que la asociación ha venido denunciando desde décadas. Otros temas como, por ejemplo, la misma acusación constitucional
en contra de miembros de tribunales superiores de justicia no se condice con parámetros de independencia judicial, y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho presente en reiterados documentos, y una situación que no solamente afecta a los jueces chilenos, sino que a varios países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque se trata de un juicio político a una decisión judicial, donde aparece como acusador algunos miembros del Congreso, donde aparece un órgano de investigación, que es la Cámara de Diputados, y un órgano juzgador, que es el Senado. Eso evidentemente constituye gravemente una afectación a la independencia judicial. Lo mismo, digamos, como se ha mencionado, tener, digamos, un régimen de responsabilidad adecuado de los jueces. No hablar de disciplinario. Cuando uno habla de disciplina, uno habla, digamos, de régimen militar o régimen económico, religioso. Nosotros no podemos hablar de disciplina a los jueces. Lo que tenemos que hablar es que los jueces tienen que ser responsables de sus funciones, responsables civil y penalmente en el ejercicio de sus funciones. Lamentablemente nosotros no tenemos un catálogo de conducta, ni tampoco tenemos un proceso legislativo legal, regulado legalmente, que siga esa responsabilidad de los jueces. Sino que no tenemos catálogo de conducta, y eso pone en riesgo también la independencia judicial. De tal manera que estos elementos, y obviamente también formó parte de la exposición que nos acaba de exponer brillantemente Cristian Rego, el sistema de nombramiento donde interviene el poder político, también constituye también una amenaza a la independencia judicial. De todos esos elementos, y además que yo comenté rato atrás, esta separación de lo jurisdiccional, lo administrativo, constituyen, yo creo que aspiraciones que ha tenido desde siempre la Asociación de Magistrados, y que se ha ido acrecentando no solamente con estudios académicos que se han venido haciendo con mucha profundidad. Son temas que la asociación ha presentado y ha desarrollado y ha impulsado en la comunidad jurídica, para que haya un adecuado debate con líneas de carácter internacional y con estándares, digamos, de primera línea. El tema de la independencia económica, estamos justamente en una época donde la independencia económica, el Poder Judicial tiene que ir a luchar año a año para que se constate, se haga carne la irreductibilidad de las remuneraciones. Hemos luchado para mantener que no nos bajen los sueldos, como constituye una amenaza también a la independencia judicial. Son muchos temas que no solamente que nos gustaría que tengan rango constitucional, y solo algunos de ellos obviamente se han tocado en los proyectos constitucionales que se han tratado en Chile. Espero haberle respondido a la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues Vera. Bueno, creo que con eso atendemos todas las preguntas que fueron formuladas, y les queremos dar las gracias por su asistencia a este evento. Los invitamos en todo caso a consultar el diagnóstico y a utilizar la página de la FLAM como una plataforma de discusión, de hacer llegar comentarios y de constante discusión para seguir propendiendo el diálogo sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos, y bueno, en la parte del chat encontrarán el enlace al webinar, al diagnóstico. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.